Ser palabras que el centro de estudiantes nos ayuda a monitorear, ¿cómo se llama? Y a moderar las preguntas. Así que voy a hacer una pequeña reseña del currículum de Roberto. Roberto Lemus Moncada es investigador actualmente postdoctoral de la Universidad de Kyushu en Japón, desde el año pasado hasta la actualidad, o sea, él está desde las 2 de la mañana de allá compartiendo y participando de esta actividad. Es profesor de la Universidad de Chile desde el 2017 a la fecha. Fue investigador asociado de la Universidad de La Serena. También en años anteriores también fue investigador postdoctoral de la misma universidad en Japón, asistente de investigación de la Universidad de La Serena. Él tiene 2 postdoctorados, entonces está terminando uno. Tiene el doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería de Procesos de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Ingeniería en Alimentos de la Universidad de La Serena e ingeniero en alimentos de la misma universidad. Posee numerosas publicaciones de primer cuartil, alrededor de 85, proyectos Fondesit, diferentes presentaciones orales en congresos, ya sea como conferencista o como presentador de trabajo. Es profesor de pre y posgrado de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Pertenece al claustro del Magíster en Ciencia de los Alimentos y Magíster en Calidad y Gestión de los Alimentos. Es profesor colaborador del doctorado en Nutrición y Alimentos y ha dirigido 15 tesis de pregrado y 7 de posgrado como director o codirector. Yo le voy a dejar la palabra a Roberto, agradecerle este esfuerzo que está haciendo desde Japón por participar de esta iniciativa de extensión del departamento. Y un placer y un agrado tenerlos a todos acá en esta actividad. Adelante, por favor, Roberto. Ya, muchas gracias, Lili, por la presentación. Sí, bueno, en este momento son las 2 de la mañana aquí en Japón, pero vamos a hacer todo lo posible por no quedarme dormido mientras hago la presentación. ¿Ya? Bueno, más que nada el tema es un tema bien interesante que vamos a analizar y que es la impresión en 3D de alimentos. ¿Ya? Es un tema que está bastante en boga en estos momentos y vamos a partir entonces. Ya. Bueno, más que nada mostrarles una pequeña imagen de lo que son esta singularidad, ¿no es cierto?, de estalactita y estalagmita, y imaginarse que eso es impresión en 3D de manera natural, lo que hace la naturaleza, ¿sí? Para tener algo solamente como una mención, ¿ya? Y empezar con la historia de 3D printing, que más que nada viene dado por las impresiones que uno tiene en sus casas, ¿no es cierto?, las impresoras, y en general lo que se hacía era imprimir textos e imágenes, y que más adelante vamos a ir viendo que vamos a poder imprimir objetos, ¿sí? Y objetos incluso inteligentes, ¿ya? Bueno, parte más que nada con 2 profesores de Estados Unidos, con 2 técnicas que es la estereolitografía y Selective Laser Sintering, que son las primeras tecnologías revolucionarias en el 3D, ya en la impresión 3D de objetos, más que nada de tipo polímeros, ¿ya? Entonces parte de aquí con profesores de la universidad, ¿ya? En Estados Unidos principalmente, ¿ya? Pero ¿qué es 3D impresión 3D en realidad? Y la impresión 3D se clasifica de 2 maneras. Una es la producción aditiva y la otra es producción subtractiva. Y la que uno se concentra muchísimo es la producción aditiva, porque de ahí para adelante viene todo lo que es impresión en 3D, ¿ya? Y tiene grandes beneficios, principalmente desde el punto de vista de los desechos que se producen, porque si ustedes se dan cuenta acá, la impresión en 3D de manufactura aditiva parte de la nada, ¿sí? Y desde ahí uno va gradualmente generando el producto y va haciendo la impresión capa por capa, ¿ya? Y de esa manera usted puede obtener su producto final, ¿sí? Y como muestra aquí esta pequeña imagen, los desechos son mínimos. Entonces tiene un punto a favor bastante grande en estos momentos, que son los desechos de la producción, que son muy bajos, ¿sí? Bueno, dentro de la clasificación de esta impresión, que es aditiva, hay subcategorías de impresiones, ¿ya?
están aquí descritas, de hecho ustedes ahí las pueden leer más que nada, pero en general, y como resumen de estas tres impresiones, también se van a tomar para la impresión en 3D en alimentos, más adelante, ¿ya? Y una de ellas, la que más se va a utilizar, es la modelación por depósitos del material fusionado, ¿sí? Que es la letra C que se muestra acá, ¿ya? De igual forma, se va a poder ver también el Selective Laser Sintering, en algunos casos en particular, pero esta de acá, que se ve para otro tipo de materiales, lo vamos a apreciar después en alimentos, ¿sí? Ya. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran gama de tecnologías de producción aditiva que tienen que ver con la impresión en 3D de materiales, y las tres que les presenté son las principales y las que más se utilizan, pero hay una gran gama, un gran abanico de otras tecnologías. En ese sentido, la aplicación de esta impresión en 3D para diferentes tipos de materiales tiene un sinfín de aplicaciones, ¿ya? Tanto en la parte de ingeniería, en la arquitectura, para hacer planos, para hacer piezas arqueológicas, ¿sí? Y lo que está gran en boga en estos momentos es principalmente para producir o reproducir ciertos tipos de órganos o tejidos, y para eso se llama bioprinting, que es la bioimpresión. Entonces, si uno ha escuchado en las noticias, se ha llegado, ¿no es cierto?, a poder realizar impresión 3D de un corazón, ¿sí? Y principalmente también se está haciendo de tejidos, ¿ya? Incluso de músculos, ¿sí? Y ya hay literatura bastante interesante y que está dando vueltas, ¿no es cierto?, en las bibliotecas de todo el mundo, de varios libros ya relacionados con bioimpresión. Bueno, pero los orígenes entonces vamos a partir con lo que es alimento. Y como todos sabemos, la gran mayoría de las tecnologías en el área de alimentos parten desde la NASA, ¿sí? En Estados Unidos. Entonces la NASA, que quería buscar en su momento, eh, quería darle alimentación a los astronautas y tratar de buscar algo bien sencillo como hacer una pizza, ¿sí? Y de ahí parte, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver impresión 3D en alimentos, ¿ya? Obviamente, cuando la NASA llama a, a solicitar, ¿no es cierto?, ayuda, eh, se crean empresas, se crean estos startups, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí empiezan a salir diferentes tipos de empresas, por ejemplo, VX y Chef 3D, ¿ya? Que son empresas que van a ir dando el puntapié inicial para el desarrollo de las impresoras. Bueno, en ese sentido también vamos a ir viendo qué diferencias pueden haber entre impresión 3D de alimentos con respecto a otros tipos de materiales, ¿sí? Y dentro de las diferencias que uno puede notar son los sustratos, por ejemplo, o los materiales, ¿sí? En ciertos tipos de alimentos uno puede ocupar eh, ingredientes o mezclas, ¿ya? Y en la impresión de otros materiales, la gran mayoría van a ser polímeros, van a ser plásticos, ¿sí? O cerámicos, o incluso metales, ¿ya? ¿Qué requieren o cuáles diferencias con respecto al preproceso? En la impresión en 3D de alimentos se requiere una mezcla principalmente entre hidrocoloides y algunas proteínas, ¿ya? Y mientras que en la impresión en 3D de otros materiales no requiere ese preproceso, ¿ya? Porque se tiene el componente casi puro, ¿ya? Y en el postproceso, generalmente cuando uno hace la impresión en 3D de alimentos, se requiere principalmente o una cocción o un congelado, un procesamiento típico en alimentos, ¿ya? Mientras que en la impresión en 3D de otros materiales, generalmente es un pulido y un acabado químico, ¿ya? Las aplicaciones las pueden ver ustedes ver ahí. En alimentos se dan en sinfín de, de, de características, por ejemplo, en el área industrial, restaurantes, hoteles, ¿sí? Servicios militares, misiones aeroespaciales. Entonces, en la impresión 3D de otros materiales se pueden dar en otro tipo de industria y en otro tipo de áreas, principalmente en polímeros, metalmecánica, odontología, farmacia, electrónica y la bioimpresión que las había mostrado anteriormente. Pero ¿cuál es la idea entonces de esto? Que, que coinciden estas dos impresiones,
¿sí? Es tratar de generar nuevos productos personalizados. Y además, que ambos siguen los mismos principios de impresión. ¿Vale? Bueno, aquí hay unas fotografías y ya vamos entrando con fotografías de impresión en 3D de alimentos. Uno puede ver que en general, dentro de los más característicos está la impresión en 3D de chocolate, ¿sí? Y en este sentido, quien domina, digamos, como técnica, es la que yo les mencionaba de impresión por modelación de este material que se va fusionando capa por capa, ¿sí? Y este que está acá es el que yo les mencionaba también, que por el láser, ¿ya? Sintering láser, ¿sí? Que lo vamos a ver más ratito también. ¿Cómo parte entonces esto? Generalmente, bueno, lo típico que como parte un prototipado, uno tiene una idea inicial, ¿sí? Después hace el diseño 2D, hace la proyección de este diseño. Entramos después a trabajar con el diseño en 3D, ¿sí? Hacemos la generación del código de impresión, que generalmente se hace el típico mañado, y después se manda la información a la impresora. Entonces se imprime el material, ¿sí? Obviamente uno en ese instante tiene que hacer la selección de los tipos de materiales. Y para terminar con el postprocesamiento del material impreso. Entonces, uno va a empezar a generar este tipo de productos, ¿sí? Que podemos ver ahí en esa fotografía. Entonces, aquí hay más fotografías para ir viendo lo que se puede llegar a hacer, ¿sí? Y cada una de estas fotografías que ustedes ven de productos son por diferentes técnicas, ¿sí? Entonces, una de las técnicas que partieron, y es bastante sencilla de hacerla, y que cae dentro de la categoría de impresión en 3D, es inyección de, digamos, como si fuese una inyección de tinta, pero en realidad es un material alimenticio. Entonces, ustedes ven acá, es la inyección que se hace, tengo aquí el contenedor del producto, y se va inyectando, ¿ya? En un molde, por ejemplo. Entonces aquí tengo un video para que, a ver, vamos a ver si me funciona el video. Ya, bueno, ahí como tienen, y en general esta tecnología eh, principalmente es mucho más decorativa, ¿sí? Entonces uno podría llegar a tener este tipo de impresión en algún momento, incluso para hacer en sus casas, ¿sí? Entonces ahora viene la impresión que se llama también por extrusión, que es esta capa por capa, donde nosotros vamos generando una capa y esta capa de alguna manera se va solidificando mientras usted va adicionando la otra capa, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí tengo un pequeño video que podemos apreciar cómo se va formando el moldeo, ¿ya? En este sentido, este es de las más utilizadas, sin duda, ¿ya? Y para adelantarles un poquito, nuestro departamento ya adquirió un pequeño equipo para generar este tipo de alimentos, ¿no es cierto?, impresos en 3D, ¿sí? Y por último, la tecnología que tenemos, que también es bastante interesante, que yo les mostraba, que es el sinterización por láser selectivo, ¿ya? Entonces, esta también tengo un pequeño video que pueden ver y apreciar acá. Y este se trata de, principalmente, que hay un láser o una especie de líquido que va haciendo la unión de capa por capa, ¿sí? Mientras usted va, digamos, como quemando una capa, después usted va adicionando otra capa, ¿sí? Como se muestra en la imagen,
mientras tanto se van haciendo esas uniones, ¿ya? Esto lo que tiene que hacer es ir bajando una especie de cajón, ¿no es cierto?, con el material, que puede ser azúcar en polvo, u otro tipo de alimento en polvo, ¿ya? Entonces eso va generando después al final su producto, ¿sí? Su producto impreso, ¿ya? Es una tecnología de impresión en 3D para alimentos. Entonces aquí hay algunos de los tipos de materiales que se pueden utilizar en estas tecnologías, ¿ya? Sin duda, una de las cosas bien importantes dentro de las características bien importantes a determinar son las propiedades rheológicas, principalmente viscosidad, principalmente los módulos de almacenamiento, de pérdida, ¿ya? Y para ello se necesita obviamente también equipos en paralelo, principalmente un viscosímetro, un rheómetro, ¿sí? Bueno, pero ¿qué tipos de alimentos pueden ser impresos? Entonces se hace una pequeña categoría nuevamente de alimentos naturalmente imprimibles, fáciles de imprimir, ¿ya? Que pueden fluir de buena manera. Por ejemplo, coberturas de pasteles, quesos, chocolates, ¿sí? Y obviamente que tienen que tener un alto contenido nutricional. Esa es la idea principal también de las impresiones 3D, ¿ya? Otro tipo de alimentos no imprimibles naturalmente, que usted no puede adicionar dentro de una impresora, por ejemplo, arroz, carne o frutas tal cual, ¿sí? Porque lo más probable es que no se van a hacer, no van a ser impresos, ¿ya? Se necesita de alguna manera hacer un preprocesamiento de esas materias primas, ¿sí? Y otros ingredientes alternativos que uno puede ir visualizando a futuro, por ejemplo, son ingredientes extraídos desde otros tipos de materias primas no tradicionales como hongos, flores, por ejemplo, flores comestibles, algas marinas e incluso insectos, ¿ya? Uno puede hacer extracción, por ejemplo, de las algas hidrocoloides, desde los insectos, extracción de proteínas, desde las flores, algunos colorantes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno puede ir buscando nuevas materias primas, ¿ya? Para eso, entonces, ¿qué necesitamos? Para que estas materias primas novedosas, ¿sí? O las que no pueden ser imprimibles de manera natural, ¿sí? Necesitan tener esta capacidad de impresión. Y esta capacidad de impresión eh, se observa bajo dos propiedades, ¿sí? Que el material tiene que ser extruible, o sea, que sea fácil y capaz de fluir y salir de la jeringa y de manera suave y continua, y además que este material, ¿sí? Cuando sea ya extruible, cuando se haya formado, sea autosostenible, ¿sí? Y en este sentido aquí vemos dos figuras en las cuales están el óptimo para ser extruible y el óptimo para ser autosostenible, ¿ya? Entonces, esa capacidad se llama capacidad de impresión del material o printability, ¿sí? Es una nueva propiedad que, que nace para los alimentos imprimibles, ¿ya? Para la impresión 3D de alimentos. Entonces, en la propiedad de capacidad de impresión. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, dentro de las características físicas principales que se van a ir midiendo para los alimentos con capacidad de impresión, van a ser principalmente características rheológicas, ¿ya? Su viscosidad, su módulo de almacenamiento, su módulo de pérdida, y por ende, así obtener también el damping factor, ya que es la relación entre el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida. O sea, qué tan elástico o qué tan viscoso va a ser el material, ¿ya? Bueno, aquí hay también una matriz, ¿no es cierto?, que nos muestra qué tan firme o qué tan débil o qué tan suave o qué tan granular es un alimento, y además cómo podemos, por ejemplo, irnos acercando a esa característica que pueda tener, por ejemplo, el chocolate. O sea, un 4% de gelatina se acerca muchísimo a un chocolate, ¿sí? O bien un 16% de goma Santán se acercaría muchísimo a fideos cocidos, ¿no es cierto? Entonces, es una matriz en la cual nos puede ir dando unas pequeñas ideas de qué ingredientes podemos ir utilizando para la mezcla de estos mismos ingredientes, ¿bien? Bueno, entonces aquí ya hay un sinfín de impresoras, principalmente las que muestro acá son impresoras 3D de alimentos, que más bien son, son empresas que fabrican sus propias impresoras, ¿sí? Y además hacen sus propios alimentos y los exportan, o digamos que los venden, los ofrecen, ¿ya? Dentro de ellas está, por ejemplo, esta, que es TNO, que es una de las más sofisticadas que hay, ¿sí? Y esta es Furini también, bastante bonita las impresoras,
¿ya? Con alta tecnología, pero también existen compañías, ¿no es cierto? ¿Cómo partieron estas compañías? Entonces, estas compañías empezaron como startups, ¿no es cierto? Y hay ahora un sinfín de estas compañías que están naciendo y haciendo sus propias y creando sus propias impresoras 3D. ¿Ya? Pero también eh, existen otras empresas que se dedican a crear estas impresoras solo para venderlas. ¿Ya? Entonces arman las impresoras a pedido y las venden. ¿Ya? A diferencia de las anteriores, que tienen sus impresoras más sofisticadas, pero es para ofrecer su producto. ¿Sí? Estas de acá, que yo le estoy mostrando en esta tabla de ahora, no. Estas solamente arman las impresoras para venderlas y uno empezar a imprimir alimentos. ¿Ya? Y dentro de esta, nosotros como departamento adquirimos esta impresora que está acá, ¿sí? En un financiamiento del mismo departamento, ¿sí? Así que les voy a mostrar más o menos la impresora que tenemos nosotros, que es esta. Es una impresora bastante interesante, se pueden hacer una gran cantidad de productos, ¿ya? Entonces aquí solamente mostrarles algunos detalles, que aquí está la jeringa, ¿no es cierto? El contenedor del material. Y lo importante es esto que dice aquí guía aquí abajo, que la plataforma, como tanto el contenedor que tiene el material, se van a ir moviendo. ¿Sí? Y en ese sentido va a ser bastante interesante que les voy a mostrar también un video de ello. Aquí están algunas de las características de esta impresora en 3D, ¿sí? Dentro de las cuales tenemos el diámetro, por ejemplo, de la jeringa, ¿sí? Que son aproximadamente entre 0,4 y 1,2 milímetros, la temperatura del extrusor, que viene a ser el contenedor, que tenemos el material, que varía entre los 20 y 35 grados, ¿sí? La velocidad de impresión, ¿sí? Tenemos otras cosas también importantes como la velocidad de bombeo, ¿sí? También tenemos la altura máxima de impresión. Entonces tenemos varias características que podemos ir manejando y que el mismo proveedor nos entrega. ¿Ya? Dentro de estas características bien importantes, sin duda, es el más menos 0,1 grados Celsius, ¿ya? Para poder tener una temperatura relativamente constante cuando se esté trabajando. ¿Ya? También tenemos la exactitud de la jeringa, que en este caso tenemos 0,4 milímetros, que es bastante bueno, que es como el pixelado que le vamos a entregar a nuestro material impreso. ¿Sí? También tenemos lo que se llama el bombeo, que es una tecnología que ellos tienen, que la idea es que no gotee, ¿no es cierto?, cuando imprime, cuando deposita el material y cuando succiona, la idea es que no caigan gotitas, ¿no es cierto?, del mismo material, ¿ya? Que se mantenga estancado, digamos, ¿sí? Y otra cosa interesante es que ya nuevamente se puede ir manejando con los dispositivos típicos, computador, ¿no es cierto?, teléfono, así que en ese sentido se puede ir manejando porque hay un software instalado, ¿sí? Bueno, estas son las figuritas que se pueden hacer. Obviamente, lo más fácil que se puede lograr es con chocolate y algunas ya que se hacen con algunos hidrocoloides o mezcla. ¿Sí? Aquí está un video para que puedan ver de qué se trata el equipo. Lo interesante es que se mueve tanto la plataforma como la jeringa, como el extrusor o el cartucho, digamos. Entonces, tiene mayor movilidad y dentro de las ventajas sí que tienen estas impresiones en 3D es la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, esto está acelerado, ¿no es cierto?, el video. Entonces esto puede que demore alrededor de mínimo 30 minutos, 1 hora, 2 horas. ¿Ya? Va a depender muchísimo de la calidad también de la impresora. ¿Sí? Ya. Entonces, tenía aquí un video también para que puedan ver las diferencias, qué se está logrando en estos términos con impresión en 3D. Si me escuchan, a su mano derecha, ¿no es cierto?, lo que quieren hacer es un símil de carne, ¿sí? De un filete de carne. Y a la mano izquierda están haciendo impresión de chocolate.
Ya, bueno, vamos a dejar ahí el video. Y más que nada, dentro de las ventajas de la impresión en 3D, lo importante es que vamos a lograr comida nutricionalmente personalizada, vamos a lograr nuevos diseños y texturas, y podemos ir logrando muchas cosas interesantes, como variedad de tipo, variedad de alimentos, minimizar los desechos, nuevos sabores, ¿sí? El mantenimiento es relativamente bajo, ¿sí? Y principalmente lo que tiene que ver con alimentos personalizados desde el punto de vista nutricional, ¿ya? Que va como para allá el asunto con los alimentos. Dentro de los desafíos que vamos a tener, eso sí, está, por ejemplo, la estabilidad de estos alimentos, ¿sí? Replicar este tipo de alimentos, obviamente lo más probable es que tengamos algunas fallas al principio, pero bueno, vamos a ir replicando de alguna manera lo mejor posible. Y también tener alimentos relativamente con buenas propiedades radiológicas, ¿ya? Otra cosa interesante también es verificar todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria tanto del alimento como de la impresora, ¿ya? Porque lo más probable es que la impresora se tenga que limpiar adecuadamente, ¿ya? Lo otro son los rendimientos, ¿sí? Los rendimientos va a depender también de la impresora, ¿ya? Entonces, en ese sentido, puede que tengamos algunos rendimientos bajos, ¿ya? Y último interesante es la velocidad. La velocidad de impresión, como les mencionaba, es bastante lenta, pero va a depender también de la impresora, ¿sí? Otra cosa importante a destacar es que las impresoras pueden ser modificadas, pueden ser desarmadas, pueden ser adicionadas a lo mejor algún complemento, ¿ya? Y es ahí donde uno puede ir metiendo mano. La idea tampoco es desarmarla, pero sería interesante incluso hacer tu propia impresora 3D de alimentos, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista típico que uno ve de la academia, ya hay mucha investigación, se está haciendo ya hace varios años atrás, incluso hay hasta artículos de reviews que muestran ya y están dando a conocer la impresión 3D de alimentos, ¿sí? Aquí ya hay trabajos incluso de investigación, ¿sí? Que se van viendo la combinación de diferentes tipos de ingredientes, van haciendo su forma, obviamente hay un sinfín de formas que les salen muy, muy feas, ¿no es cierto? Muy malas, pero van logrando las formas después requeridas con las combinaciones de hidrocoloides, combinaciones de proteínas, ¿ya? Nuevamente, materias primas distintas, por ejemplo, ocupan las flores de este hongo, ¿no es cierto? El cordyceps, con otros tipos de hidrocoloides como agar, carrageenina, ¿sí? Aquí no, hacen, por ejemplo, eh, concentración con jugo de naranja para enriquecer esta impresión, este alimento impreso, ¿sí? Carne 3D nuevamente, impresa, ya está. Eh, eh, tipo de snack de papas fritas, ¿no es cierto?, para reducir el contenido de aceite, ¿sí? Eh, También está el asunto perdón, eh, también estructuras de cereales con probióticos, con contenido de probióticos, ¿ya? Y algo interesante que esto me lo mostró aquí el profesor de Japón, me dijo, búscate esto, que es algo bien interesante, a ver si les muestro esta parte de acá, un pequeño video. La idea de esto, disculpen, es de manera particular es tratar de combinar lo que es la robótica con la impresión en 3D, ¿ya? Lo que sí van a ver es específicamente robótica, pero lo importante de esto es llegar a una especie de sushi con un pixelado, digamos, lo más parecido a uno tradicional, ¿no? Como lo pueden ver acá.
Entonces, esa es la idea de este sushi, que vamos reduciendo el pixelado, ¿no es cierto? Y tratar de llegar a este producto final muy, muy parecido a lo que es el sushi normal, ¿no es cierto? Entonces, este es el concepto que tienen de la impresora en 3D, ¿ya? Entonces, aquí tienen la mezcla de todos los ingredientes, aquí están todos los extrusores, y al último tienen un brazo robótico con la jeringa y que va a ir formando, y debiese ir formando este tipo de sushi, ¿ya? Otro también dentro de la misma empresa lo que quieren lograr es algo parecido a esto, ¿ya? Entonces, también con impresión en 3D, ¿sí? Pero lo interesante es que solamente utilizando ya las tecnologías interactivas van, por ejemplo, uno ir solicitando el tipo de sushi y al chef que te lo va a preparar, ¿sí? Y esto es mucho, mucho más allá, y es lo que mostraba en la primera hoja de la presentación, es generar este tipo de sushi con figuras, ¿no es cierto?, y texturas y colores completamente distintos, tratando de asemejar, por ejemplo, un castillo. Por ejemplo, esto tiene que ver con ciertas secciones del pulpo, ¿ya? Por ejemplo, esto de un erizo, ¿sí? Esto de salmón, ¿ya? Aquí hay un pequeño video también bastante interesante y bonito para que lo puedan apreciar. Se supone que iba a abrir ahora en 2020, pero por contingencia COVID no se pudo abrir, ¿ya? Así que, bueno, esperemos que se abra en algún momento. Y este es el último, que también tratan de asemejar un tornado, ¿no es cierto? Entonces también hay un pequeño video de esta misma empresa. Y hay un sinfín también de otros tipos de productos que pueden ir viendo en este sentido, ¿sí? Y algunos conceptos un poco más futuristas de las impresoras en 3D que están acá. Por ejemplo, esta es bastante interesante, que es un printer cooker, que mientras va imprimiendo aquí en esta sección, va a ir cocinando, ¿no es cierto? Se supone que es con un láser y lo va cociendo, ¿ya? Entonces, haciendo la cocción, ¿ya? Entonces también hay varias cosas interesantes de las impresoras, ¿sí? Y por último, para ir finalizando, la impresión en 4D se viene en alimentos principalmente, que tiene que ver con un alimento inteligente. Es un alimento que a través de algún estímulo
tanto puede ser temperatura, humedad, pH, radiación de luz, cualquier estímulo, incluso mecánico, va a ir liberando algún compuesto o va a ir absorbiendo algún compuesto, ¿ya? En general esto es interesante que se va a ir midiendo en el tiempo. Entonces esa es la impresión en 4D y hay trabajos interesantes que han ido analizando, ¿sí? Y que se están ya eh, investigando, ¿sí? Entonces aquí hay cambios de color, son cinéticas de color que se van viendo y van provocando los estímulos, ¿sí? Entonces nuevamente para otro tipo de producto, ahora en puré de pápanos, y nuevamente van viendo los colores y haciendo las cinéticas de cambios de color, ¿ya? Aquí lo mismo, pero van haciendo lo que tiene que ver con ahora con los sabores, con los aromas, ¿ya? Entonces, calentamiento por microondas, ¿sí? Bueno, este es un pequeño resumen para terminar ya la presentación de lo que tiene que ver impresión 3D y 4D. Entonces, en general, la impresión en 3D en alimentos lo que uno buscaría es una estructura estable y estática, ¿sí? Mientras que en 4D uno buscaría una estructura de un elemento dinámico y inteligente, sin considerando, obviamente, un estímulo y en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de ventajas bastante interesantes que se pueden ir resumiendo como diseño de alimentos personalizados para diferentes tipos de consumidores. eh, Vamos a generar un sinfín de estructuras distintas, es una tecnología bastante limpia, ¿ya? Y se pueden generar nuevas sensaciones incluso de textura y sabor, ¿ya? Y va para allá este asunto de la impresión en 3D y 4D de alimentos, ¿ya? Así que, bueno, por último ya, terminar la presentación, darle las gracias ahí especial agradecimiento a Lilian, al departamento, a la facultad, sí, a la universidad y quienes me acogen aquí también en Japón, ya los profesores, el laboratorio, incluso a la beca que también me ayuda para estar aquí presente, ¿ya? Bueno, ahí está el grupo con el que, un grupo bastante muy bueno de muchachos y del profesor que me acogen aquí en Japón. Ya. Muchísimas Muy gracias. bien, muchísimas gracias, Roberto. Muy, muy interesante tu charla, muy futurista y abre demasiado el panorama en todo sentido, en investigación, en desarrollo de productos nuevos, etcétera. María José está por ahí, es la que nos va a ayudar a moderar preguntas. También pueden abrir los micrófonos si quieren hacer preguntas a Roberto, por favor. Cuando tú hablabas de la cuarta dimensión, Roberto, yo lo que pensaba es en lo que hacemos de repente, encapsular algún bioactivo antimicrobiano, por ejemplo, y que se liberara en un envase 3D, por un prototipo 3D, una cosa así. Eso sería una cuarta dimensión, entonces. Pero es una cuarta dimensión, es tomar el tiempo como una variable, pero siempre teniendo en cuenta el estímulo que tú tienes que entregarle al alimento. O sea, como te decía, eh, un estímulo, por ejemplo, mecánico, un estímulo de temperatura, ¿sí? Sí. Tienes que entregarle algo también. Yo lo veo así súper interesante para los niños que les cuesta comer alimentos que son nutritivos o para distintas edades en realidad, ¿no? Mm. Para, como tú decías, una nutrición personalizada. Muy, Bueno, muy interesante. también tiene que ver mucho con alimentos de fácil deglución. Entonces, para las personas que tienen disfagia, por ejemplo, sería bastante interesante generar alimentos eh, que sean mucho más suaves, ¿no es cierto?, para deglutir. Muy bien. Cote, ¿tenemos alguna pregunta de chat? La Cote no puede ahora. Sí, Antonella, profe, es que sí. se me cae el internet, les Está pido bien, está bien, está disculpas. bien. Estoy, sí. Sí, por favor, la que quiera, la que pueda, está bien. Ya, hay una pregunta. Dice, pregunta para Roberto. ¿Tienes antecedentes en relación a la estabilidad piloto industrial de estas técnicas? En realidad no, no. Nosotros estamos recién partiendo con esto en realidad. Eh, lo que he podido leer e investigar, solamente hemos
he visto que las empresas, como yo les decía, hay dos tipos de empresas en realidad. Una empresa que es la que crea sus impresoras, ¿no es cierto? Y ofrece sus productos, ¿sí? Y el otro tipo de empresas son las que arman, en realidad, impresoras para vender solamente la impresora, ¿ya? Y en ese sentido, es una de ellas la que recogimos nosotros, ¿sí? Porque estamos hablando de que son impresoras igual bastante caras, ¿ya? Pero nosotros pudimos adquirir una de ellas, ¿sí? Así que en ese sentido vamos a tratar de ver qué podemos hacer. Escala piloto sería interesante, pero me imagino que tendríamos que tener varias impresoras, ¿sí? Varias impresoras como para empezar a crear algo, ¿sí? Hay unos comentarios que no sé si Antonella o la Cote se los quieren leer desde el chat para Roberto. Hay uno que dice, me recuerda a la serie de ciencia ficción Star Trek. Es un replicador de alimentos, el futuro nos está alcanzando. Cierto. Muy bien. Ya. Muchísimas gracias, Roberto, Gracias a por ti, tu Lili. excelente presentación. Ya. Te agradezco sobre todo por la diferencia horaria y la gran disposición que tienes hacia el departamento y las actividades. Y un gran aplauso y un placer y un agrado Problema. tenerte acá y a todos los que están presentes. Un aplauso virtual y un abrazo virtual desde acá. Gracias. Así que muchísimas gracias. Está bien, Lili. Gracias a ti por la invitación. No, gracias por incentivarse y participar. Ya. Esa es la idea, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a la siguiente charla. Me pareció ver a Paz por ahí. Paz. Aquí estoy, Lili. Muy bien, gracias. Voy a presentarte mientras puedes compartir, por favor. La profesora Paz Robert es profesora del Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química. Ella es licenciada en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Nutrición, mención Planificación Alimentario-Nutricional, también de la misma universidad, perdón, de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Exactas, mención Química de la Pontificia Universidad Católica, químico de la Pontificia Universidad Católica. Ella es profesora titular del departamento. Su línea de investigación principal es micro y nanoencapsulación de compuestos bioactivos como herramientas para la aplicación en alimentos y en formulación de preparados de liberación controlada. Ha participado como investigadora responsable en proyectos Fondesit Regular, Fondef y de proyectos de colaboración internacional por CONACYT y CITED. Tiene más de 70 publicaciones en revistas internacionales de la especialidad y 6 capítulos de libros. En cuanto a formación de estudiantes, ha formado 43 profesionales de pregrado, 12 de magíster, 9 doctores terminados, 5 doctores en curso y 2 postdoctorados. Además, mantiene colaboraciones con grupos extranjeros, principalmente España, China, México, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, en aspectos de investigación y formación de recursos humanos. Así que sin más, le voy a pedir a Paz, agradecer su presencia y su tiempo también, recordarle que son alrededor de 20 minutos y tiene la palabra. Muchísimas gracias, Paz. Yo ya estoy más planificada con los 20 minutos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Agradezco la asistencia realmente a este seminario. Les hice una presentación como tratando de tocar diferentes puntos a través del tiempo sobre la encapsulación de compuestos bioactivos sin detenerme específicamente en alguno específicamente de ellos. Y primero empiezo con la definición de encapsulación en general porque no sabía el público que iba a asistir, entonces para que habláramos como el mismo idioma. Pero en general la encapsulación parte alrededor de los años 50 con el papel de calco, donde, si ustedes recuerdan, uno colocaba papel de calco en las máquinas de escribir. Yo veía de que lo hacía y luego apretaba una tecla y entonces salía el carbono.
desde ahí empieza muy increciente, ¿no es cierto?, avanzando la tecnología de encapsulación. Así que primero, como definición, es una tecnología de recubrimiento de una sustancia que puede ser un compuesto activo, un compuesto bioactivo, con un polímero, material muralla o agente encapsulante, y esto era como principalmente desde una definición desde los años 60 hasta los 90, y luego entonces esa definición fue ampliada y se quiso en el fondo como imitar un poco a tecnología farmacéutica, y entonces ahora sí en la definición de encapsulación es que además estos activos puedan liberar su contenido en un lugar y o tiempo específico, deseado, una velocidad deseada, y eso hace que haya un cambio muy grande en lo que es encapsulación. Luego, entonces, quiero hablarles algo sobre el mercado de encapsulación, teniendo eso en consideración, cómo ha ido aumentando. Me gustaría que vieran este gráfico de torta, en que en realidad los principales países que se dedican a la encapsulación y a la exportación, ¿no es cierto?, son Norteamérica y Europa. Norteamérica con un 44% del mercado, Europa con un 34%, Asia un 16%, y nosotros estamos aquí en otros con un 6%, pero en realidad el otros, el más importante, es Brasil. Sin embargo, el crecimiento anual del mercado, el crecimiento de encapsulación es alrededor de un 6,2-6,3%, lo que significa que es una industria bastante importante, ¿ya? Y cuando uno mira cuáles son los grupos realmente donde se centra este mercado, nosotros vemos que principalmente, por ejemplo, están los alimentos funcionales con un 26%, y las bebidas que han tomado bastante importancia porque las personas ahora ya quieren consumir ciertos productos que tengan algún beneficio en la salud. Y entonces están más tratando de estudiar más sobre aquellos compuestos activos que tienen un beneficio para cada uno. Y dentro de los alimentos funcionales están, bueno, agregar, por ejemplo, micropartículas en cereales, en alimentos para lactantes, en bebidas y jugo, en bebidas energéticas para los deportistas principalmente, en mezclas instantáneas, pero este es el mercado donde nosotros tenemos que apuntar, a pesar de que en Chile no tenemos una legislación con respecto a los alimentos funcionales. Podemos pensar que estamos pensando entonces en alimentos que son saludables, ¿ya? Entonces, primeramente, si queremos encapsular compuestos bioactivos, la primera pregunta que uno se debe hacer es ¿dónde se encuentran estos compuestos bioactivos? Y están en todas partes, están en las frutas, los vegetales, las hojas de diferentes plantas, las semillas, en flores, ¿no es cierto?, de donde se extrae, por ejemplo, la luteína, en desechos agroindustriales y otros. Como pueden ver ustedes aquí tenemos unas flores, por ejemplo, de tajetes que contienen luteína, que están bastante importantes, y otros frutos y hojas de palto, hojas de olivo. ¿Y qué hacemos entonces con estos productos? Lo que hacemos es extraer estos compuestos bioactivos que nos está dando la naturaleza por diferentes métodos, como extracción con solvente, extracción con fluido supercrítico, extracción con agua presurizada, distintos métodos ya de extracción para obtener ¿qué? Para obtener pigmentos carotenoides, por ejemplo, para obtener betalaína, tocoferoles, polifenoles, ácidos grasos poliinsaturados, fitoesteroles, vitaminas, minerales, entre otros. Todos ellos cumplen una función bastante importante en el organismo y apuntan además a diferentes partes del organismo humano. Entonces, una vez que nosotros extraemos estos compuestos bioactivos, que los sacamos de la matriz, ellos son bastante inestables frente a las condiciones del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que la tecnología de encapsulación es la tecnología que en el fondo nos ayuda a solucionar estos problemas,
estabilizar estos compuestos bioactivos, ¿no es cierto? Y dentro de los métodos de encapsulación hay bastantes métodos de encapsulación, algunos físicos, por ejemplo, como el secado por atomización, en que uno alimenta una emulsión, una solución, una dispersión, y se convierte en polvo. Está también, ¿no es cierto?, la liofilización, que es un poco más cara, pero también está, y el secado por atomización es una de las tecnologías que es más barata realmente, y que en todos los países hay secadores por atomización. Dentro de los físicos también, por ejemplo, está el lecho fluidizado, la extrusión, y algunos otros que son ya más bien, ¿no es cierto?, químicos, que podríamos llamarlos químicos. Está la gelificación iónica, por ejemplo, ¿ya?, los liposomas, y los muy conocidos para nosotros, las emulsiones, ya sea agua-aceite o aceite-agua, y las dobles emulsiones. Las dobles emulsiones, que pueden ser aceite en agua-aceite o agua en aceite, y que ellas nos permiten además colocar diferentes tipos de compuestos bioactivos, ya sea en la parte oleosa o ya sea en la parte acuosa. Por lo tanto, podemos hacer algunos ingredientes que sean bifuncionales, ¿ya? Pero además de eso, en emulsiones, por ejemplo, están hoy en día desarrollándose mucho las emulsiones layer by layer, y también en emulsiones dobles, por ejemplo, la gelificación, agregar un polímero en la fase acuosa para de alguna forma controlar la liberación. Bueno, el electrospinning también es una tecnología más bien casi como de nanotecnología, ¿no es cierto?, pero que se está usando bastante ahora. Y otros métodos que por tiempo, ¿no es cierto?, no los podemos explicar uno por uno ni adicional, pero quiero que miren este gráfico que está aquí al centro, que a partir del año 60 hasta hace pocos años atrás, el crecimiento de la encapsulación era bastante importante, y sigue siendo bastante importante. El número de papers, el número de publicaciones que se realiza como utilizando diferentes métodos de encapsulación es bastante grande. Ahora, ¿cómo uno elige en realidad un método de encapsulación? Bueno, primero uno lo puede elegir porque qué disponibilidad tiene para equipamiento. Segundo, el tamaño que tú quieres, ¿ya? Y después empiezas a seleccionar polímero y empiezas a seleccionar también tu objetivo para poder diseñar tu micropartícula. Entonces, si pensamos en tamaño, nosotros en realidad hay algunos métodos de encapsulación que permiten hacer micropartículas, como que nos situaríamos aquí a nivel de las bacterias, ¿no es cierto?, del polen, o hacer nanopartículas, donde estaríamos situados aquí entre los virus, bueno, que no sea el virus maléfico, y las proteínas. Entonces, cuando miramos las regulaciones en el mundo con respecto a la nanotecnología, aquí tenemos que hacer unos alcances bastante importantes. Si bien la nanotecnología es una promesa para el desarrollo de nuevos productos a nivel de nanoescala, ¿ya? Tienen algunos problemas cuando uno lo asocia con aplicaciones en alimentos. Por ejemplo, algunos problemas que reportan algunos autores son que realmente la liberación a lo mejor se produce antes de que alcance su sitio objetivo. Otros autores tienen aprensiones, ¿no es cierto?, con respecto, y están preocupados con respecto a que ciertos compuestos bioactivos aumenten su biodisponibilidad y que puedan tener un efecto tóxico cuando ese alimento se consume en una gran cantidad. Entonces, ¿qué hicieron? Varios países han introducido reglamentos para garantizar la seguridad de las matrices nanoestructuradas relacionadas con el campo de los alimentos. Y vemos, por ejemplo, en café oscuro, si ustedes se fijan aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ¿ya? En Alaska, en esta parte que es la parte de Australia, ellos tienen realmente, están bastante avanzados porque son países que tienen regulaciones bastante claras. Sin embargo, cuando miramos los que están en cafecito oscuro, en café, o sea, perdón, en café claro, como este café que está acá, por ejemplo, que sería Canadá, y otros más que estaríamos por acá,
Entonces, ellos son países que tienen proyectos de ley, que tienen normas y organizaciones reconocidas, ¿ya? Pero no tienen regulaciones 100% claras. Y después tenemos los cafecitos que son más claros, ¿ya? En que ellos tienen redes, en general en Sudamérica, por ejemplo, en América Central, ¿ya? Ellos tienen redes o institutos de investigación. Y los que están en plomo son aquellos que no tienen normativa disponible. Dentro de ellos, Chile, se fijan ustedes acá, nosotros, África, algunos países aquí como Uruguay, ¿no es cierto? Algunos países por acá como Costa Rica, etcétera, no tienen reglamentación. Entonces, es bien importante que uno tome conciencia que cuando trabaja en nanotecnología para alimentos, uno tiene que tener bastante cuidado, no solo en alimentos, sino que también, por ejemplo, aquellos países que tienen unas regulaciones muy claras, ellos también determinan qué hacer con los productos, ¿no es cierto?, de desecho y nanopartículas. ¿Ya? Quería aclarar ese punto primero y después vamos a hacer algunas observaciones con respecto a cómo uno diseñaría micropartículas según objetivo. Entonces, el objetivo más importante por el que empezó la encapsulación era un objetivo principalmente como protección. O sea, queríamos tener compuestos bioactivos, protegerlos, de tal forma que tuvieran una vida útil mayor. Y dentro de este concepto están también, por ejemplo, que uno puede hacer jugos y encapsular los compuestos bioactivos de esos jugos, de esas pulpas, que son frutas que son estacionarias, pero que al encapsularlas entonces uno puede tener una disposición durante todo el año. ¿Y de quién protegemos? Los protegemos del medio ambiente, que es lo que los deteriora, la luz, el oxígeno, la humedad, ¿no es cierto?, el sol, la temperatura también. Entonces tenemos productos que tengan una vida útil mayor. Y aquí vemos claramente, este es un gráfico donde se muestra la retención de los polifenoles versus el tiempo y la retención de las antocianinas versus el tiempo para unas micropartículas que son jugo de granada. Y vemos que aquí el jugo solo se degrada mucho más rápido que aquellos encapsulados, y lo mismo acá en las antocianinas, mucho mayor, ¿no es cierto? Ya prácticamente a los 5 días de almacenamiento no hay antocianinas, mientras que en aquellos grupos que son encapsulados hay sobre un 80% a los 60 días de almacenamiento. Entonces, estos eran como los primeros objetivos. Ahí uno podía cambiar compuestos bioactivos, cambiar polímeros, hacer mezclas de polímeros, etc. Y dentro de este grupo está el mercado de los aromatizantes y los saborizantes, que podemos ver en este gráfico, que a partir del año 2009, ¿no es cierto?, hasta el 2020, en realidad había un aumento con altos y bajos, pero un aumento en lo que se ha importado, en kilos importados al año, solo de una marca de aromatizante. Y para dar una noción, una idea, el mercado en general es de 150 millones de dólares al año en importaciones de saborizantes, aromatizantes y de otros sucedáneos. Ahora pensemos donde los aromatizantes están siempre en todas partes, ¿no es cierto? Los saborizantes, en los chicles, por ejemplo, cuando uno los masca, son capaces de liberar el compuesto activo y mientras más dure el sabor es mejor. Entonces, ese es un mercado bastante importante y que en realidad el mercado de la encapsulación mueve bastante dinero. Otro objetivo de encapsulación puede ser que cambió a partir de los años 90, más o menos, 90 y tanto, empezó a tomar importancia. En realidad es que uno tiene que agregar estas micropartículas en alimentos, ¿ya? Entonces se pensaba y uno dice, bueno, si estas micropartículas que yo agrego al alimento están en un polímero que sea soluble en agua, entonces va a liberar el compuesto activo en el alimento. Yo no quiero eso. No queremos eso porque queremos que cuando nos pongan un yogur que diga con catequinas de té, realmente el día 30 tenga sus catequinas de té. Entonces, ¿qué queremos? Queremos preservar las propiedades de los compuestos bioactivos hasta que sean consumidos por nosotros, hasta ese momento, en ese momento. Entonces, no queremos que se liberen
en los alimentos, ¿ya? Entonces, ese es un tema bastante importante. Y así quiero mostrarle algunos ejemplos de micropartículas, ¿no es cierto?, que se adicionan a alimentos con esta idea, con la idea en el fondo de hacer alimentos funcionales o hacer alimentos saludables, o de alguna forma fortalecer aquellos compuestos que nosotros no estamos consumiendo. Y en este sentido, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3, que vienen, ¿no es cierto?, del aceite de pescado, que el consumo de peces ha disminuido mucho hoy en día. Entonces vemos aquí que hay galletas que tienen pan y cereales. Y aquí la etiqueta, lo interesante es que uno tiene que fijarse en la etiqueta y dice polvo de omega 3, o sea, son encapsulados por secado por atomización y están hechos de aceite de pescado. Por lo tanto, contienen EPA y DHA. Entonces, eso es lo que uno tiene que fijarse bastante bien en la etiqueta. Aquí tenemos algunas aplicaciones de micropartículas con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en jugos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí tienen el llamado que dice omega 3, ¿no es cierto?, y en la etiqueta dice omega 3, EPA y DHA. Y luego dice cuánto está aportando ese EPA y DHA por porción que uno se sirve. Además, se han agregado ya hace bastantes años, ¿no es cierto?, leches en polvo, maternizadas, o leches para niños como continuación, ¿no es cierto?, etcétera. Y no solamente ácidos grasos poliinsaturados omega 3, sino que también, por ejemplo, le están agregando micropartículas de luteína para que los niños tengan una buena visión y no sufran cuando viejos de degeneración macular mediada por la edad o de otras enfermedades relacionadas con la visión. Otros ejemplos de estos ácidos grasos poliinsaturados son cuando se agregan, por ejemplo, en salsa de tomate, en mantequilla de maní y en helados. Esto obviamente son unas fotografías de otros países, ¿ya? Pero acá me cuesta encontrar porque no tenemos así tan claramente la etiqueta puesta en el producto. Y pasando de los ácidos grasos poliinsaturados, otras aplicaciones, por ejemplo, como fitoesteroles, que son para reducir el colesterol. Como dice acá en la etiqueta, reduce el colesterol porque le están agregando estanol, ¿no es cierto? Y el estanol, el organismo lo confunde con el colesterol y tú puedes disminuir el colesterol dietario. Entonces, en este tipo de productos se han agregado nanopartículas de fitoesteroles y también hay trabajos reportados de nanopartículas de fitoesteroles en aceite. Este es un producto de Israel. Nanomulsiones de curcumina. Aquí es interesante porque estas nanomulsiones de curcumina son una iniciativa entre la empresa Machitum y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas con el Departamento de Ciencia del Departamento de Tecnología Farmacéutica, ¿no es cierto? Entonces, es una iniciativa bastante interesante que a partir del desarrollo de estas nanoemulsiones con curcumina, entonces hay 3 productos en el mercado, que son el NanoFit, que es para deportistas, NanoFit, un suplementario alimentario, y otro también NanoVet, que es para animales, ¿ya? Entonces, esto significa que de alguna forma los esfuerzos de la universidad de alguna forma son capaces de llegar, ¿no es cierto?, a la empresa. Y por eso también se los muestro. Pero la encapsulación, cuando uno agrega las micropartículas o nanopartículas a alimentos, no solo nos importa preservar sus propiedades en el alimento, sino que también, ¿no es cierto?, que llegue al organismo y que seamos capaces de preservar las propiedades de los compuestos bioactivos hasta que lleguen al lugar donde se absorben. Entonces, una cadena, yo tengo la primera cadena que es la protección, la segunda cadena que es lo voy a agregar a un alimento y no quiero que se libere en el alimento, y la tercera cadena es que llego al lugar del tracto gastrointestinal donde quiero que se absorba. Entonces, ahí tenemos conceptos bastante interesantes como el concepto, ¿no es cierto?, de biodisponibilidad, bioaccesibilidad
Y también es la primera instancia donde nosotros podríamos hacer estudios para llegar realmente a formular alimentos que realmente sean funcionales. Y en ese sentido, las miras siempre están puestas en la digestión simulada in vitro. Hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Hay estáticos, continuos, diferentes equipos. Uno de los procesos más reconocidos es el InfoYes, y en este sentido uno puede tener el concepto de bioaccesibilidad, o sea, cuánto yo tengo de mi compuesto activo en el lugar donde se absorbe. Por ejemplo, un polifenol que se absorbe en el intestino, llega al intestino. ¿Cuánto tengo de ese compuesto, de ese polifenol en el intestino, antes de la absorción, para ser absorbido? Esa es la bioaccesibilidad. Se supone que si realmente llego con más a ese lugar, voy a ser capaz de absorber más. Y la absorción es mucho más difícil. La bioaccesibilidad es una definición que uno la puede hacer en aquellos sistemas, ¿no es cierto?, en el laboratorio, pero la biodisponibilidad es mucho más complicado porque tiene que ver con absorción, con pasar tejidos, y entonces ahí como que va la parte humana un poco más. Pero siempre la ciencia avanza, y entonces ahora hablamos de potencial biodisponibilidad cuando en estos sistemas de digestión somos capaces de hacer colocar, por ejemplo, una membrana de filtración para simular la absorción de estos componentes que atravesarían el intestino. Más bien, esto sería una especie de, ¿no es cierto?, de difusión pasiva. Y entonces podemos conectar esta membrana con el fluido intestinal y ver en el fondo cuántos de ellos son capaces de pasar y de atravesar esta membrana. Se pueden usar membranas de filtración como membranas de otro tipo, ¿no es cierto?, que se agregan, por ejemplo, a la fase intestinal como para poder determinar la potencial biodisponibilidad. Y estos son los trabajos que están empezando yo diría que en estos últimos 5 años hay muchos trabajos sobre digestión simulada in vitro, y además porque los investigadores se han puesto de acuerdo con el protocolo que más o menos habría que seguir para que tengamos resultados que sean comparables. Y este es un ejemplo bien claro de lo que estamos hablando. Por ejemplo, este es un extracto de hojas de olivo, que ese extracto contiene principalmente oloropeína, que es esta molécula que ustedes ven aquí, que tiene un hidroxitirosol unido a un ácido lenólico y unido a un azúcar. Entonces, cuando uno tiene este extracto y lo somete a digestión gastrointestinal, boca, estómago, intestino, nosotros vemos que la oloropeína disminuye en el tiempo, mucho en la parte gástrica, y termina de acabarse prácticamente en la fase intestinal. Y lo que llega al colon es muy poquito, ¿ya? Sin embargo, cuando estas micropartículas, cuando este extracto de hojas de olivo lo encapsulamos con el ginato de sodio, que es un polímero de liberación intestinal, porque se desintegra, ¿no es cierto?, a pH intestinal, vemos que ¿qué es lo que sucede en el estómago? En el estómago libera la oloropeína, pero no estamos viendo degradación. Sin embargo, puede haber microequilibrios entre liberación y degradación, pero lo que nosotros vemos en general es que se está liberando, y luego se termina de liberar prácticamente durante todo el tracto, durante todo el tiempo que dura la fase intestinal. Y prácticamente llegamos al 100% de lo que habíamos colocado. Entonces uno dice, sí, mire, interesante, o sea, podemos entonces colocar este polímero, ¿no es cierto?, podemos encapsular esta oloropeína y realmente tener este compuesto para liberación intestinal. E incluso después del colon tenemos una cantidad importante para que él actúe, por ejemplo, en forma localizada como un antiinflamatorio en el colon. Luego, pero no todos los polímeros son iguales. Es un polímero especial en que tiene liberación y es conocido liberación intestinal, pero también podríamos comparar, por ejemplo, con una maltodextrina, que es soluble en agua, o con una inulina,
que según la literatura es un polímero de liberación colónica. Entonces, por ejemplo, aquí en la línea punteada tenemos lo mismo, el extracto, el extracto de hojas de olivo, tenemos cómo se degrada aquí la oloropeína, está copiado en el fondo de arriba, y en los cuadraditos es qué es lo que le pasa a la oloropeína en la maltodextrina. Obviamente, como esperábamos, la maltodextrina prácticamente se iba a disolver en forma importante, ¿no es cierto? Y en el estómago iba a liberar la oloropeína. Y entonces vemos una disminución en la fase gástrica, y en la fase intestinal también vemos una disminución. Sin embargo, la disminución no es tan grande como el extracto solo. O sea, alguna protección hay en la maltodextrina, y eso es porque muchas veces los polifenoles forman complejos, ya no covalentes, pero que no se rompen en el tracto gastrointestinal con la maltodextrina, lo que hace que permita que esta oloropeína alcance el colon y ejerza también su efecto en el colon. En el caso de la inulina, es una mezcla realmente entre maltodextrina y alginato de sodio, en que vemos, por ejemplo, que en la inulina aumenta, o sea, se libera, ¿no es cierto?, la oloropeína a nivel gástrico, y a nivel intestinal disminuye la oloropeína, igual que la maltodextrina, hay formación de un complejo, y logra alcanzar el colon, pero a un nivel más bajo, curiosamente, que aquel con la maltodextrina. Estos son ejemplos de realmente la digestión en general protege los compuestos bioactivos en el tracto gastrointestinal, y se está trabajando mucho en eso, lo que va a permitir que nosotros en el futuro, ¿no es cierto?, podamos hacer diseño de micropartículas de compuestos bioactivos para la formulación de alimentos saludables, que dirijamos nuestros esfuerzos a grupos específicos de la población, los cuales tienen necesidades específicas, como los ancianos, como los niños, como las embarazadas, como problemas o personas que tienen algunos problemas específicos de salud, etc. Bueno, aquí fotos de nuestro grupo, la mayoría de ellos que han hecho su tesis en el laboratorio, han hecho el doctorado y han seguido trabajando en encapsulación, orgullosa de ellos, agradecer a mi facultad mucho por todo el apoyo de todos estos años, y porque un poco uno es lo que la facultad, ¿no es cierto?, te ayuda a hacer. Eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paz. Excelente charla, y comparto contigo tu visión de que el apoyo a la facultad es fundamental. Le voy a pedir a María José o Antonella que hay preguntas en el chat, si pueden por favor hacerlas a Paz. Hola. Parece que... sí, gracias. Acá hay una pregunta, dice, hola, profe Paz, tengo una pregunta. ¿Cuán escalable es el electrospinning a nivel industrial? Si bien puede no estar escalado ahora, pero existen algunas posibilidades de escalamiento. En realidad el electrospinning es una tecnología muy interesante, y yo creo que sí, porque si uno piensa en positivo, piensa tú años atrás, se decía que el extractor supercrítico iba a ser muy difícil escalarlo, y que no se iba a poder utilizar, y que era una tecnología que era cara, etcétera, etcétera, y al final se logró. Yo creo que sí, que siempre cuando se trabaja en un tema, y obviamente los ingenieros en ese sentido son una parte muy importante, ¿no es cierto?, para poder escalar y para poder tener un equipo que sea a escala piloto y después a escala industrial. Bien. No sé si tenemos alguna pregunta más para Paz. Sí hay. ¿Cuáles son los mecanismos para microencapsulación resistente a altas temperaturas? ¿O qué materiales se utilizan para estos propósitos? Para altas temperaturas, bueno, no hablamos porque el tiempo es escaso sobre polímeros en general,
pero si uno quisiera colocar micropartículas, por ejemplo, en algún producto que se vaya a hornear, como galletas, pan, etc., los que dan mejores resultados son aquellos que son entrecruzados, ¿ya? Polímeros entrecruzados. Muy bien. Las preguntas que quedan en el chat se las vamos a hacer llegar a la profesora a través de su correo, en honor al tiempo. Muchísimas gracias, Paz, por tu tiempo y excelente charla. Un aplauso virtual Gracias para ustedes por estar aquí, ¿no? Sí, muy, muy linda charla. Muchísimas gracias. Vamos a dejar el correo de la profesora Paz en el chat para las preguntas que quedaron tal vez pendientes. Y vamos a continuar con nuestro calendario. Ya veo ahí a nuestra siguiente disertante, a Marian Riera. Mientras ella puede ir compartiendo, y agradecerle también, un agrado y un placer tenerla acá con nosotros. Ella es egresada de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Chile, de nuestra facultad, en magíster también en Ciencia de los Alimentos, especializada en gestión y ejecución de proyectos, ¿se escucha bien? De innovación alimentaria en Z. Ha trabajado arduamente en el liderazgo de proyectos de agregación de valor a materias primas y subproductos agroindustriales en el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, de la cual la facultad es una socia, desarrollando actividades como formulación, gestión y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica en el área alimentaria, asesoramiento a empresas en detección de oportunidades, formulación de proyectos de I+D+I y levantamiento de fondos públicos, asesoría profesional en ejecución de proyectos de agregación de valor y análisis y aplicación de reglamentación alimentaria. Marian es una ingeniero en alimentos nuevita, básicamente, flamante, de la facultad, así que le agradezco y te dejo la palabra, Marian. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy súper feliz de poder estar acá y la verdad es que mi tema no tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, está más asociado a emprendimiento e innovación, y en ese sentido mi idea es que puedan abrir un poco los ojos en cuanto a de qué se tratan estos conceptos y ojalá incentivar a algunos de los que están escuchando a emprender. Bueno, la innovación. ¿Qué es la innovación en el fondo? En ese sentido, la innovación es una forma de crear valor percibido mediante la utilización de conocimiento ya disponible y a esto aplicando en el fondo, o sea, dar valor agregado en el fondo y aplicar a dar soluciones que sean existentes y a necesidades del consumidor. En ese sentido es muy importante comentarles que no hay innovación si es que existe una investigación y existe un desarrollo que en el fondo no tenga un valor agregado o no llega a la industria o no supla necesidades de ciertos consumidores en el fondo. Lo más importante hoy en día es enfocarse en el consumidor. Una innovación puede ser una nueva idea que se vende, cambios, es decir, una nueva oportunidad de negocio, adopción de ideas que satisfacen, y eso es súper importante, al cliente de manera rentable, ¿ya? En ese sentido existen distintos tipos de innovación. Están, en cuanto a tecnología y modelo de negocio, nosotros podemos ver cuál es en dónde se ubica nuestra innovación. Por ejemplo, si es una nueva tecnología y es un nuevo modelo de negocio, sería una innovación radical, es decir, que no existe hoy en día, y si es una innovación, por ejemplo, existente en cuanto a tecnología, pero nueva en cuanto a modelo de negocio, podría ser una innovación semi-radical. Igualmente al revés, cuando es una nueva tecnología y tenemos un modelo de negocio existente, también es una innovación semi-radical,
y cuando ya tenemos un modelo de negocio y una tecnología existente, en el fondo son innovaciones incrementales, innovaciones en procesos, innovaciones en productos como nuevas formulaciones de productos, etc. Acá yo tenía un videito que les quería mostrar cortito. A ver si se ve. Un segundito. Me avisan si se escucha. Aquí yo quiero mostrarles que en el fondo la innovación no siempre tiene que ser... Each year, the beverage industry uses more than 17 million tons of plastic to package their cans. This Mariano, se plastic oye el sonido del is video de enemy. tu voz. remove the plastic in our packs. And we found a solution that fits the problem. Corona presents Fit Packs. Cans that fit on each other and fit with the environment. We designed a packaging with an assembly system that is capable of joining up to 10 cans without the need of adding any other material. En el mundo de la industria de bebidas han existido varias soluciones a la disminución del plástico, pero ninguna ha terminado de ser adoptada porque todas implican el uso de otros materiales. Esta solución tiene una propuesta muy sencilla que puede traer grandes beneficios financieros, pero también la eliminación del uso del plástico. Amigos, esto que tengo en las manos no es una espada. La gente puede montar su pack como quiera, 2 pack, 3 pack, 4 pack, y ni bolsa necesitan. Queremos que esta sea una solución open source, que toda la industria pueda tener acceso a los planos, porque si todos nosotros nos unimos con esto, el planeta también irá a se beneficiar. The problem we face is as big as 17 million tons. The good news is, we already started to turn that around. Fit Packs. Ahí no estoy incentivando el consumo de bebidas alcohólicas, la verdad, pero es una súper buena... un súper buen ejemplo de que en el fondo se puede innovar utilizando tecnologías simples. Utilizando una idea simple, transformarla a algo que genera un impacto real en la industria. Y ahora, ¿cómo me salgo aquí? Esperemos un poquito. Ya, pero en el fondo, ¿por qué innovamos? ¿Ya? En Chile, específicamente, acá les traigo como algunos números asociados a la exportación de alimentos. Hoy en día, bueno, estos son datos un poco desactualizados porque es del 2018, pero en el fondo Chile está en el ranking mundial de exportación en el lugar 23, y me gustaría que pudiéramos compararlo. Son muchos países en el fondo en el que se comparan, pero me gustaría que los comparáramos con Holanda, que es el segundo país, con mayor exportaciones a nivel mundial. Y en cuanto a eso, las exportaciones alimentarias, comparándolo con Chile, son muchísimas veces mayores que en millones de pesos de lo que exporta Chile. Si se fijan, tenemos una superficie arable en el fondo muy parecida. Holanda es 5 veces más pequeño que Chile, y en ese sentido, acá se los muestro. Si es que me paso la página, ahí sí. Holanda, imagínense, acá está Holanda, y se puso acá en el fondo porque tiene el mismo clima que la región de Magallanes y todo. Entonces imagínense cultivar productos en esas condiciones. Y aquí lo vemos en el fondo, tiene que ver con la diversificación de sus productos. Hoy en día nosotros en Chile tenemos 64 materias primas o tipos de productos que exportamos, y Nueva Zelanda tiene un gran número de productos. Y en cuanto al índice de complejidad del producto, que tiene que ver con cuánto conocimiento se necesita para poder generar nuevos alimentos, nuevas tecnologías, etc., podemos ver que nosotros estamos por debajo de Holanda.
quienes siguen, en el fondo es el que tiene el mejor porcentaje en el fondo o índice es Bélgica. Y lo que nosotros queremos llegar es a una matriz donde existan productos frescos y productos semiprocesados, como Holanda en el fondo. Nosotros hoy en día tenemos de productos frescos y semiprocesados en exportación un 76% y en productos procesados y refinados un 23%. Las principales exportaciones de las que nosotros dependemos hoy en día son de las materias primas en el fondo, son la cereza y el salmón. Entonces, en ese sentido, igualmente dependemos de los recursos naturales y dependemos de las materias primas en el fondo. La idea es no tener que depender de ellos, tanto porque si llega algún tipo de enfermedad o algún tipo de complicaciones en cuanto a la producción, también se ve muy reflejado en las exportaciones a nivel mundial. Otra oportunidad y desafío es claramente la obesidad. Hoy en día Chile es el primer país, tiene el ranking número 1 en obesidad y sobrepeso en la OCDE, algo bastante preocupante, y si bien se han tomado bastantes medidas al respecto, hoy en día sigue siendo un tema demasiado importante para Chile, por eso programas como Elige Vivir Sano, etcétera. Y podemos ver aquí que el 52% de los escolares en Chile tiene obesidad o sobrepeso, o sea, es bastante preocupante cómo vamos a llegar al futuro, ¿ya? En cuanto a las enfermedades, hoy en día han aumentado el PIB en cuanto en cuanto a Junaed. En el fondo, en cuanto a la preocupación que está teniendo el país por alimentación, se ve reflejada en el PIB, que ha aumentado y en el fondo se espera aumentar desde el 2016 al 2030. Las principales tendencias asociadas, y en el fondo esto lo doy como una idea y como para que tengamos en claro a qué se está orientando el mercado hoy en día, están basadas en los cambios que hemos tenido como sociedad en el fondo. Hoy en día vemos que existe una nueva longevidad, existen esos desafíos asociados a una nueva longevidad. Hoy en día la población claramente está envejeciendo y soluciones como por ejemplo microencapsulación de ciertos alimentos, como lo comentaba la profesora Paz, son soluciones súper interesantes a la hora de crear productos innovadores y productos que estén asociados a esta tendencia. También están las nuevas generaciones en el fondo. El mercado foodies, hoy en día la generación Z está pendiente de lo nuevo, de lo vistoso, de lo también sustentable, y a eso hay que darle respuesta. Estas son oportunidades en el fondo para que nosotros podamos innovar. También está asociado a la naturalidad. Hoy en día cada vez las personas buscan más productos naturales, más productos saludables. También hay una gran como explosión en el fondo de ciertos alimentos que son híbridos, o alimentos que entregan nuevos sabores, nuevas sensaciones en boca, sabores umami, etc. Y la última tendencia está asociada a nuevas, en el fondo, la simplicidad. ¿Qué es la simplicidad? Buscar también etiquetas limpias, buscar alimentos que sean mucho más frescos, saludables, etc. Acá les tengo un pequeño videito, disculpen por tantos videos, pero en verdad los encuentro súper interesantes para que hablamos un poco la mente y veamos cómo hoy en día se está manejando la innovación. Se va a demorar un poquito. Fíjate bien, este podría ser tú, o él, o ella.
Un viejo, tercera edad, un veterano o alguien como ellos. No son como cualquier otro, no. Hay que curtir un brazo de hierro para ser el number one de la petanca. Hay que estar muy vivo para ser el primero de la cola del Hotel del Inserso y pillar la mejor habitación. Ser el líder del pelotón. El rey del dominó. La reina de la brisca o de la sopa de letras. Di que sí. Viejos, sí. De los que no necesitan demasiado a sus hijos, pero de los que un nieto diría, sí, es mi abuelo mío. Ágiles para hacerse un cardado imperial cada mañana sin ningún esfuerzo. Fuertes para clavar la sombrilla en la verdadera primera línea de playa. Rápidos para aprender juntos ese paso de baile que inyecta aún más ritmo en sus caderas irrompibles. Fulminantes para decir, no, señor director, no voy a firmar ese papelito. Si quieres llegar a ser uno de ellos, has de empezar ahora. Campofrío presenta Cuídate Más. Jamón, pavo y embutido reducido en sal y en grasas. Porque hay algo mejor que llegar a los 90. Poder disfrutarlo. Buen marketing, ¿no? Yo lo encuentro buenísimo y creo que es uno de los desafíos y de las tareas que nos queda a nosotros como ingenieros en alimentos y en general como sociedad, el hecho de poder generar ciertos productos que sean mucho más amables con la nueva longevidad en el fondo, y es súper interesante. Y este último se lo muestro porque también es algo interesante que quisiera expresar, que no solamente la innovación viene asociada a los productos, sino también a cómo comprar. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon. En verdad lo voy a dejar hasta ahí por temas de tiempo y no demorarme mucho, pero este en el fondo es una aplicación que uno puede entrar a un supermercado y perfectamente salir sin tener que pagar ni nada, y es súper interesante. Y el último que les voy a mostrar, es este, que está asociado a sustentabilidad y al manejo de los residuos. Hoy en día la economía circular es súper importante. No tiene nada terrible, por cierto. Son casi 20 toneladas de plástico las que amenazan el Océano Pacífico y las costas de Chile. Corón y Parry no podían quedarse de brazos cruzados, por lo que convocaron a voluntarios por el océano para llevar a cabo una gran limpieza que recorrió Chile de norte a sur, pasando por 22 playas, donde más de 500 voluntarios hicieron posible recolectar 9.300 kilos de residuos, siendo más de 3.000 los kilos de material reciclable. Está en nuestras manos combatir esta crisis medioambiental y evitar que el plástico termine en nuestro océano. Gracias a todos los que nos acompañaron en este largo camino. Cada uno puede ser parte del cambio. Un poquito como ideas que son interesantes de desarrollar para que en el fondo ustedes tengan un poquito más de apertura de mente. Yo siempre hablo de apertura de mente porque a veces como no tenemos cierta información o desconocemos, yo creo que la innovación tiene mucho que ver con el brainstorming, la lluvia de ideas, etc. Y conocer cosas nuevas.
En el fondo, hoy en día con este COVID, yo no podía dejar de hablar del COVID, todo el mundo está hablando del COVID, y en ese sentido me gustaría mostrarles las tendencias que según Mintel hoy en día van a seguir en boga, y son básicamente las mismas tendencias asociadas a alimentación saludable, el wellness, que está asociado también a alimentación no solamente para nutrir el cuerpo, sino también el alma y la mente. Y ese es un concepto súper importante que hoy en día se ve bastante. El otro concepto es sustentabilidad. Sustentabilidad desde distintos ámbitos. Hoy en día el consumidor se está preocupando de observar las huellas de carbono, la huella de agua. ¿Y por qué? Porque nos pudimos dar cuenta con esta pandemia que quizás el ser humano está un poco, está influyendo demasiado en cuanto a contaminación medioambiental. Bueno, todos lo sabemos, pero nos pudimos dar más cuenta cuando se empezaron a llenar los ríos, cuando vimos cómo se transformaba la naturaleza sin nosotros presentes. Y eso es algo que va a pegar desde ahora y en varios tiempos más. Esto es algo que en el fondo viene desde hace mucho tiempo. Y por último, la salud intestinal, que es un tema importante. Ahí también las encapsulaciones, las microencapsulaciones son importantes porque pueden llegar a generar ciertos productos que estén asociados a salud intestinal. La salud intestinal también está conectada con la salud o el sistema inmunológico. Entonces, en ese sentido, son tendencias que hoy en día se ven fuertes. Bueno, pero tengo una idea, ¿cierto? En el fondo, con todas estas cosas que les acabo de mostrar, quizás se nos ocurren muchas ideas, y hay un camino bastante complejo de recorrer para llegar a ser, yo no estoy a favor de nadie, de ningún político en el fondo, pero para llegar a ser un gran empresario, ahora no, se dice que no es tanto, pero bueno, pero tenemos dudas en el camino. ¿Qué dudas? ¿Y qué desafíos en el fondo? El modelo de producción en base a maquilas. ¿Qué significa esto? Que yo entrego materias primas a una fábrica y yo le puedo, y se puede generar distintos productos en el fondo. Yo le doy a mi maquilador cómo hacer mi producto y él me lo desarrolla. Eso genera, en el fondo, genera bajos costos de inversión iniciales, pero sin embargo genera altos costos asociados con la cantidad de producto que se tiene que procesar en estas maquilas, ¿ya? Entonces ese es un tema importante a la hora de innovar y tener en cuenta los costos asociados con las operaciones, por dónde puedo ahorrar. Quizás maquilando es la mejor forma, pero quizás maquilando a pequeña escala primero, etc. Usualmente también existen problemas asociados a que nadie te quiere vender como emprendedor en el fondo, y eso tiene que ver con las cantidades que maneja un emprendedor de producto. A veces pasa que el mercado está mal segmentado. Muchas veces nosotros pensamos, y esto pasa porque hacemos las innovaciones o desarrollamos productos no enfocados en el cliente, sino enfocados en lo que nosotros descubrimos o en lo que nosotros creemos que es mejor, y para eso es súper importante tener herramientas como VP Canvas, como tantear un poco el terreno en el fondo, y con encuestas, con prototipos de baja escala. ¿Qué significa esto? No sé, una página web con el producto, ver quién te quiere comprar, quién no. Y en el fondo también un error o un problema bastante importante son los precios y los márgenes, porque hoy en día el retail te pide un margen increíble. Entonces ahí hay que tener una buena formación en cuanto a la parte comercial, que yo creo que es necesario que en el fondo todos los que estén estudiando la carrera de Ingeniería en Alimentos se enfoquen en esos ramos que nos están pasando, porque a veces los dejamos un poquito de lado, y yo creo que es fundamental el hecho de tener nociones comerciales para poder establecer precios y márgenes y hacerlo de una manera eficiente. Y bueno,
También existen las preguntas de, ¿es factible desarrollar esta idea? ¿Cómo produzco comercialmente? ¿Qué máquinas compro? Y si no tengo espacio, etcétera. Entonces ahí estamos como Z, como comentó la profesora, yo pertenezco al Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, y ahí estamos como Z apoyando al emprendimiento en cuanto a reducir esas brechas asociadas a la falta de equipamiento, capacidades tecnológicas para poder generar nuevos productos. Nosotros nos dimos cuenta de que efectivamente no existen muchas plantas pilotos en donde sea más fácil la generación rápida de innovación, es decir, fracasar y volver a empezar, en el fondo, iterar, y dentro de nuestras plantas que tienen tecnologías disponibles, efectivamente, el emprendedor puede realizar testeos comerciales porque tenemos resolución sanitaria, y en ese sentido generar productos que donde pueda estudiar el mercado, en el fondo. Y como Z, ahora presento un poco, les voy a vender un poquito, no, mentira. Voy a comentarles quién es Z. Z es una corporación sin fines de lucro que a través de sus socios congrega profesionales y proyectos de innovación con impacto país. Tenemos cerca del 50% de los proyectos I+D, 52% de publicaciones, 46% de investigadores dentro de nuestros socios. En nuestros socios está la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, mi casa de estudio y la más querida, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Talca, Fraunhofer y Fundación Chile, que son nuestros 6 socios. Y por otro lado tenemos como asociados a AVE Chile, que es el gremio de alimentos y bebidas de Chile, y como coejecutor tenemos a Horizon, una empresa de alimentos que nos ha facilitado una planta en Coquimbo. Nosotros tenemos 3 plantas por el momento, una en Coquimbo, otra en Santiago, en Carén, que está a punto de inaugurarse prontamente, y la del sur, que es en la Universidad de la Frontera. Nuestro ecosistema es un ecosistema bastante amplio. Tenemos conexión desde la academia a centros tecnológicos, con empresas, con distintas instituciones, entidades públicas, hasta gremios o asociaciones gremiales. En el fondo también trabajamos con asociaciones de productores primarios, etcétera. Entonces yo les pongo esto acá porque creo que es súper importante tener en claro que para emprender es necesario tener conexión, es necesario conocer el ecosistema y conocer todas las posibilidades que uno tiene, porque hoy en día son gigantes. Acá son algunos de los productos, hay algunos de los productos que estamos desarrollando. Tenemos barritas veganas altas en proteína, tenemos cereales de quinoa. Nosotros estamos trabajando, de hecho acabo de llegar de un taller que hicimos con la Asociación Indígena Sumajuira, que es Aymara, y estamos tratando de potenciar la quinoa mediante el desarrollo de cereales de hojuelas. Y también tenemos un proyecto de decoloración de betarraga para generación de sal. Por otro lado, tenemos también distintos productos en desarrollo, como son snacks extruidos de algas, que queremos ver si los podemos direccionar a Junaed o a mercado en general. Tenemos bebidas energéticas saludables y productos como snacks desarrollados con, acá dice freeze dried, pero en el fondo nosotros desarrollamos con deshidratado por microondas al vacío, que es una tecnología que me imagino que el profe Luis Puente, que está presente, probablemente les haya enseñado. Y esto mejora muchísimo las características del producto y las características tanto sensoriales como nutricionales. Nuestros servicios son el desarrollo de productos, pilotaje y escalamiento industrial y el desarrollo de envases. ¿Por qué les muestro nuestros servicios? Porque en el fondo innovar es complejo y la idea es que lo podamos generar juntos. No sé si en el desarrollo de productos, porque en el fondo, si la mayoría somos ingenieros en alimentos, sabremos cómo desarrollar productos, pero sí en el pilotaje y en el escalamiento industrial, que son etapas primordiales para el desarrollo, tanto por las variables de proceso que hay que manejar, hasta el tema de costo.
Y también hacemos asesoría y gestión de proyectos. Justamente la asesoría y gestión de proyectos va de la mano con los servicios de desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos, o sea, el modelo es, se contrata un servicio o se postula un proyecto que tiene que tener mérito innovador, y vamos desde el diagnóstico hasta el cierre. O sea, nosotros hacemos la formulación, la evaluación, la ejecución. De eso me encargo yo en el fondo en el Z, que es súper importante mencionarlo. Yo voy desde el diagnóstico de ciertas oportunidades hasta la formulación de proyectos, la ejecución del proyecto, etc. Y aquí quería mostrarles distintas plataformas de concurso de fondos públicos, para que ustedes se atrevan a innovar, para que estén en conocimiento, buscando las herramientas para poder innovar, los fondos públicos. Y esta es FIA, y dentro uno se va a convocatorias FIA y aparece las distintas convocatorias que hoy en día están abiertas. Por otro lado tenemos a Corfo también, que les puse ahí programas y convocatorias Corfo, que también pueden ver un poquito cuáles son las convocatorias que hoy en día están abiertas para postular. Cercotec, que también es Cercotec permite dar apoyo por montos pequeños, pero en el fondo más asociados a producción. ANIT, que está más asociado a investigación, pero también la idea es que ustedes puedan desarrollar proyectos y productos que en el fondo tengan una base tecnológica. Entonces ANIT tiene buenos fondos para eso. Y comenté acerca de nuestros casos de éxito, o de casos de éxito de emprendedores chilenos. Hoy en día está Vigelti, que no sé si ustedes han escuchado o ha dado algún tipo de charla acá en estas instancias, pero es un emprendedor chileno, ingeniero en alimentos, que eso es súper importante. Él desarrolló unas gomitas que tienen fruta, o sea, son 100% fruta, y que tienen probióticos también. Entonces, súper interesante eso. También tiene otras líneas de desarrollo. Para que lo vean, les dejé la página. Capi, que es uno de nuestros casos de éxito. Amamos a estos chiquillos porque en el fondo han podido surgir y salir adelante. Hoy en día están en varias tiendas de alimentación saludable y podrían entrar a mercado retail. Ellos desarrollaron cereales para el desayuno con legumbres en 3 sabores. Estamos súper orgullosos de ellos, y el desarrollo fue gracias al extrusor que nosotros tenemos con un acuerdo entre la Clextra, la Universidad de Chile, que en el fondo es la Facultad de Ciencias Agronómicas. Así que felices con este emprendimiento. Y por otro lado, bueno, comentarles acerca de ustedes, todos conocen a Notco, y con esto quería mostrarles que estos dos últimos innovaciones están asociadas o son desarrolladas por ingenieros comerciales, y yo creo que ahí tenemos un déficit como ingenieros de alimentos que tenemos que superar en el fondo, el hecho de atrevernos a innovar, porque ¿quién mejor que nosotros para poder desarrollar un producto innovador, un producto saludable? Creo que es una responsabilidad que tenemos con el país, y ya que somos la Universidad de Chile y estamos asociados o sea, nuestro foco es en la sociedad, tratar de crear productos saludables. Eso era mi presentación, no sé si me voy a mover, perdón. No, perfecto. Muchísimas gracias, Mariam. Gracias por dar el tiempo justo, en realidad. Muy buena tu presentación. Te agradezco el tiempo, un placer y un agrado tenerte acá también. Voy a pedirle a Antonella si es que podría hacer un par de preguntas. Yo de todas maneras dejé en el chat el correo de todos los que han expuesto hoy día. El decano tenía una pregunta, Antonella, me pareció, yo tengo... Hizo una pregunta que dice, ¿cómo ve la participación de la facultad en Z? Bueno, con la facultad hemos tenido distintas interacciones asociadas a tanto eventos que nosotros desarrollamos para el sector productivo, donde participan efectivamente los distintos académicos de la facultad, hasta estamos viendo si es que se pueden desarrollar proyectos en conjunto. Y el tema es que yo creo que falta claramente afianzarse un poco más, pero nosotros también ahora, por ejemplo, disponibilizamos un sistema, tenemos a practicantes del
de la universidad, la facultad dentro de nuestro equipo. Tenemos además tesistas dentro de nuestro equipo que son de la facultad. Y además de eso, nuestra idea es poder disponibilizar en algún momento ciertas horas de Karen, en el fondo de la planta piloto Karen, para que se pueda desarrollar algún tipo de docencia o actividades prácticas. Y en ese sentido también yo invito a los académicos que están presentes hoy a acercarse a Z por proyectos, porque en el fondo nosotros la idea es que podamos generar esa vinculación entre la investigación y el desarrollo que se desarrolla en la facultad y la industria y el centro tecnológico. Hoy en día vamos a tener disponible el Centro Tecnológico Karen, y en Karen se van a desarrollar muchísimos ingredientes, van a haber tecnologías emergentes, efectivamente emergentes, porque para la industria es distinto una tecnología emergente que lo que es para la academia, en el fondo. Y la idea es poder seguir generando lazos con la facultad. Nuestra idea es que en algún momento podamos desarrollar proyectos. Yo estuve hablando, por ejemplo, con el profe Jaime para desarrollar proyectos, estuve hablando con distintos académicos para poder desarrollar proyectos, y la idea es que lleguemos a eso en algún momento y que podamos conectar efectivamente la academia con la industria. Muy bien. Con el profe Puente también estuvimos también en conversación. Gracias, muchas gracias, muy claro. ¿Alguna pregunta más antes de finalizar nuestro web colloquy, tercer web colloquy del departamento? ¿Antonella? Sí, acá hay otra. Es sobre los emprendimientos. Sabemos que predominan aquellos liderados por ingenieros comerciales. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Crees que falta más iniciativa de parte de los ingenieros en alimentos en el ámbito del emprendimiento? Ya, bueno, igual yo lo dije en la presentación, ¿ya? Yo creo que es un deber que nosotros tenemos hoy en día, el hecho de generar más productos con valor agregado, creo que desde distintos ámbitos. O sea, ser emprendedor es un ámbito, también trabajar apoyando a emprendedores es importante, pero sí creo que el ingeniero de alimentos debería tener mayor rol emprendedor, y yo siento que ahí estamos débiles en el sentido de que quizás nos enfocamos muchísimo porque en el fondo la mayoría de las personas se enfoca más en la seguridad que en el tirarse a innovar o generar innovación en el fondo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que lanzarnos como ingenieros de alimentos, tenemos todos los conocimientos para hacerlo. Si es que falta algún tipo de conocimiento asociado a temas comerciales, buscar ayuda, pero en el fondo ser nosotros los que llevemos la batuta en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias, Mariano, un aplauso grande para ti. Y a todos nuestros disertantes, muchísimas gracias por la asistencia. Hoy día hemos estado honrados por la presencia de nuestro decano, don Arturo Esquella. Muchísimas gracias a la Dirección de Extensión, al Centro de Ingeniería en Alimentos, y los vamos a dejar invitados a otro nuevo ciclo que vamos a partir el 21, ojalá con un mejor pie que este año 2020. Así que muchísimas gracias, un aplauso para los disertantes y un aplauso para todos. Ruth, ¿alguien quiere mencionar algo antes de cerrar? Siempre trae palabras de nuestro director de investigación. Gracias, de extensión, perdón. Sí, de nuestro nuestro director, el profesor Dante Miranda, y transmitir a través de su dirección y también de la participación de Edgardo Zúñiga y de quien habla, de esta dirección, de todo el apoyo para difundir la ciencia de los alimentos que se desarrolla en nuestra facultad, y en la cual sin duda las presentaciones de hoy han destacado el alto nivel de investigación que estamos efectuando, y es por eso que es tan importante también para nosotros estar acompañándolos en la mejor difusión que podamos respecto a todas las tecnologías y los nuevos desarrollos que están efectuando. Así que felicitaciones, Lilian. Comentarles que las presentaciones van a estar en nuestras redes sociales. Este evento se está grabando en 2 instancias, por lo cual van a haber varias opciones para poder
retomar las ponencias y poder compartirlas también. Muchas gracias. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias antes de cerrar este evento. Esperamos poder reunirnos nuevamente y desearles una feliz Navidad y un mejor inicio del año que viene. Hasta la próxima, si Dios quiere. Que estén muy bien. Muchos saludos. Gracias a todos.